Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de español de Esther con H. Hoy vamos a hablar de la historia de las Islas Canarias y vamos a dividirlo en cuatro bloques, en cuatro partes para no liarnos y tenerlos un poquito claritos. Vamos a empezar por el origen físico, por el nacimiento de las Islas Canarias. Hace como unos 30 millones de años, a unos 100 kilómetros de África y unos 1000 de Europa, aparecen varios volcanes submarinos que a lo largo de siglos se van sedimentando y van formando las islas. Las primeras serán pues Lanzarote y Fuerteventura, después Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y finalmente El Hierro. La Palma y El Hierro son las islas más jóvenes. Una vez que se pasa mucho tiempo siendo despobladas sin ningún tipo de personas que habiten estas islas. Un conjunto de aborígenes del noroeste de África, altos, rubios, fuertes, se desplazan a estas islas y son ellos los primeros pobladores de las Islas Canarias, los bereberes, con estas características físicas, no se olviden, porque muchas veces describen a los guanches como hombres morenos y que no, eran altos, rubios, con los ojos claros. Bien, pues habitan estos señores como en el Neolítico, es decir, de manera muy rudimentaria, con las chozas, vivían en cuevas, vivían del ganado, de la pesca y poco más. Los habitantes de cada isla no se relacionan, no hay una cohesión social y cultural. Con lo cual hay 7 culturas diferentes. Podríamos quizás decir que sí que Tenerife y La Gomera hay una relación por la cercanía, pero de resto podríamos decir que hay 7 culturas diferentes. En El Hierro está la Bimbache, en La Palma están los Beneaoritas, en Tenerife los Guanches, en Gran Canaria los Canarios, en Lanzarote los Major, en Fuerteventura los Majoreros. Una cosita, una vez conocí a un árabe que me dijo que Gomera significaba luna en árabe. Bueno, el caso es que a pesar de que había 7 culturas distintas, aunque con un origen común, no nos olvidemos que todos eran bereberes, aunque fueran diferentes, tampoco eran tan diferentes, porque tenían un origen común, en el norte de África, el noroeste. Pues bien, tienen culturas diferentes, pero se reúnen bajo el mismo nombre al final, los guanches, cuando realmente los guanches solo son los aborígenes que habitaban en Tenerife. Bueno, se dice que pudieron recibir visitas de los fenicios y también de los romanos. Estos últimos, los romanos, son de ellos de los que tenemos nuestro primer nombre, las Islas Afortunadas. Y además un tal Plinio el Viejo deja una descripción de las islas en donde menciona que hay perros grandes y que, como en latín canis significa perros, que quizás de ahí venga el motivo, la razón por la que Canarias se llama Canarias, el origen del nombre de Canarias. Eso es una teoría, porque luego he escuchado que no es así, hay otras teorías. El caso es que en la bandera de Canarias aparece, cogido por 2 grandes perros, el escudo de Canarias. Lo vamos a dejar ahí, no sé a quién darle la razón, cada uno que elija. Bueno, ¿qué ocurre? Que cae el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, en el siglo 500, y desde entonces pues dejan de visitar y de recibir visitas de los europeos y en general de todo el mundo. Es decir, que viven totalmente aislados de Europa, no reciben ninguna visita de nadie. Viven como en el Neolítico, continúan viviendo pues del ganado, de la pesca y de todo eso. Mientras tanto en Europa se están desarrollando y vamos, que siguen con castillos, mientras que ellos viven en el Neolítico durante casi 1000 años. Este aislamiento acaba en el siglo, finales del siglo XIV, 1380 y pico, empiezan los europeos, buscan nuevas rutas comerciales, nuevos horizontes, y en una de esas exploraciones unos marinos llegan a Canarias, descubren el archipiélago y se acabó la paz para el mundo aborigen. Aquí se acabó ya.
desde que la poblaron hasta este momento ya se acabó. Ya empiezan a haber una serie de situaciones, que es la que vamos a ver en las distintas partes, pero es aquí donde en el siglo XV, a través de que esta nueva búsqueda que tienen los europeos por abrir nuevas rutas comerciales y por abrir horizontes, ya se acabó la paz para los aborígenes canarios. A partir de entonces, portugueses, castellanos, mallorquines, genoveses envían sus barcos para llevarse pieles, metales y esclavos. Y aquí es donde empezamos ya a reducir la población, porque ya empezamos a ver como esclavos, aborígenes esclavos para Europa. Y ya veremos cómo en los distintos bloques que voy a ir explicando, esclavos para aquí, esclavos para allá, para que vean que al final vamos a llegar a una conclusión. A principios del siglo XV va a ocurrir algo que va a cambiar totalmente todo, y es que comienza la conquista, y aquí está el segundo bloque. En 1402, dos caballeros normandos, Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, salen de La Rochelle, Normandía, es el norte de Francia, por lo tanto, dos franceses, y salen de La Rochelle con la intención de convertirse en los dueños de las islas Canarias. Esto lo hacen con el permiso del rey de Castilla. Primero llega Jean de Betancourt a Lanzarote, y allí más que una conquista es un asentamiento. Él llega, se asienta, dice esto es mío y ya está. Y luego van a Fuerteventura, Gadifer de la Salle. Esta conquista, entre comillas, porque más bien es un asentamiento, es un pacífico, dura 6 años, pero no porque haya lucha entre los señores feudales y los aborígenes, sino entre ellos dos, entre Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle. Gana Jean de Betancourt, que se hace con la isla, y luego va y aprovecha y conquista la otra isla más pequeña que encuentra. Por supuesto pasa de largo de Gran Canaria, no se atreve con Gran Canaria, pero sí coge el Hierro. Van pasando en los siguientes años el dominio de las islas, pasan por herencia por distintos señores. Uno de ellos es Peraza el Viejo, que también coge La Gomera y la suma al señorío. Estas son las islas del señorío. Están conquistadas, pero por un señor feudal. Se llaman islas de señorío, pues por eso, porque la conquista no es a través de la corona, no hay reyes ni hay soldados detrás, sino simplemente señores feudales, señores particulares. La conquista sigue, pero esta vez de manera diferente. Los reyes católicos, viendo que Portugal le estaba prestando atención a las Islas Canarias, se les adelantan y mandan a Juan Rejón a la isla de Gran Canaria. Allí comienza entonces en esta época lo que se llama la conquista de Realengo, precisamente porque son los reyes católicos los que comienzan esta conquista. Es ya la corona de Castilla. Pues bien, como decía, mandan los reyes católicos a Juan Rejón a Gran Canaria en 1478, y allí la conquista no con gran facilidad, todo lo contrario, les lleva 5 años. Fíjense que estamos hablando de hombres que están en la Edad Media, con vestidos con armadura, con escudos, con lanzas, y se están enfrentando a hombres que por muy altos que sean, que sí que es verdad que eran hombres fuertes, pues no dejan de ser hombres que estaban vestidos con pieles, que tenían cuchillos rudimentarios, lanzas como mucho, y ya está. Entonces a mí me impresiona esta parte de la historia en ese sentido. ¿Cómo es posible que hayan tardado tanto, 5 años, en conquistar una isla cuando venían con esos barcos, con esas armaduras y con esos escudos, en fin? Necesitaron 5 años. Eso sí, algunos indígenas quedan sin ser conquistados en las cumbres de la isla. Luego, la corona de Castilla, Fernando e Isabel, envían a Juan de Betancourt a La Palma, capturan al rey, bueno, rey no, porque en guanche rey es Mensei, al Mensei Tanausú, y conquistan de esta manera La Palma, con algo más de resistencia de lo que estoy contando en este resumen, pero si no se alarga demasiado. El mismo Alonso Fernández de Lugo
en 1495 va a conquistar a los indígenas y va a volver a conquistar, pero esta vez Tenerife. Y los indígenas se lo van a poner bastante difícil. Se resisten duramente, sobre todo en la batalla de Acentejo, en la que hoy en día en el norte de Tenerife está el pueblo que se llama La Matanza. Es así porque es la matanza, obviamente de los dos bandos se matan, pero quien gana esta batalla son los aborígenes canarios. Y podemos ver en la entrada del pueblo un dibujo, un muro donde se ve a un guanche como tocando una especie de caracola, o no sé cómo se llama eso, y un señor vestido de armadura en el suelo. Eso es como el dibujo, el mural grande que hay en el pueblo de La Matanza. Pues bien, esta batalla, pues el señor Alonso Fernández de Lugo pide refuerzos a Castilla, regresan con más gente y entonces es cuando ya se produce la victoria de los castellanos, que es el pueblo que está al lado le pusieron el nombre de La Victoria, y es porque es la victoria de los castellanos. Es decir, la matanza de los castellanos, la victoria de los castellanos. Bueno, a pesar de toda la resistencia, la isla acaba en manos de la corona, como les decía, y ya en 1496, después de casi un siglo, recordemos que toda esta historia empieza en 1402 y que estamos hablando de que en 1496 finaliza. Les lleva casi un siglo a los castellanos conquistar a las Islas Canarias, casi un siglo. Partieron, en cambio, a América, partieron en 1492 y no tanta resistencia, pero 7 islitas ahí en el Atlántico les supuso a mucha gente muy difícil conquistar a los aborígenes canarios, a los bereberes que venían del noroeste de África. Bueno, a partir de ahora las Islas Canarias es cuando ya, una vez que están todas conquistadas, entran ya en la cultura europea y es cuando empieza la colonización. Y aquí entramos en la tercera parte, el tercer bloque en el que he dividido la historia de Canarias. La colonización, es decir, ¿quiénes van a vivir ahora en estas islas que ahora están conquistadas por otras personas? Llegan nuevos pobladores. ¿De dónde llegan esos nuevos pobladores? Pues, sobre todo, obviamente, castellanos. Pero, pero también vienen de otras zonas, no solo de Castilla, aunque sea Castilla la que tenga las islas y algunos vienen de otras zonas. Se crea un gobierno porque hay que gobernar esas islas con una nueva sociedad colonial canaria. Pero, ojo, no crean ustedes que la convivencia de los colonizadores, de los nuevos colonizadores, principalmente castellanos, fue muy pacífica con los aborígenes y se llevaban bien. No, para nada. Los conquistadores van a ejercer abusos crueles contra el pueblo indígena canario y les imponen, por supuesto, la religión, les imponen, por supuesto, la lengua y se llevan incluso a muchos de ellos como esclavos. Vuelta a sacarlos como esclavos, segunda vez. Además, muchos de los indígenas mueren como consecuencia de las enfermedades que los europeos traen a las islas. El mundo aborigen en esta época queda prácticamente destruido. Bueno, pues bien, los nuevos pobladores empiezan a explotar las tierras, lógicamente, y introducen, el primer monocultivo que introducen es la caña de azúcar, sobre todo en la isla de Tenerife y de Gran Canaria. Este cultivo se va a extender tanto que las islas van a convertirse en las principales abastecedoras de azúcar de toda Europa, absolutamente de toda Europa, llegando a ser conocidas como las Islas del Azúcar. Luego, ya en el siglo XVIII, pues sí se cultiva la vid y sobre todo en La Palma y en Tenerife está el vino de Malvesía, que dicen que es mencionado en una de las obras de Shakespeare. Bueno, podemos decir que las islas se empiezan a desarrollar económicamente, pero, ojo, recuerden, no pierdan nunca de vista que las islas están bajo dos estatus diferentes.
cuatro que pertenecen a los señores feudales, las islas, la conquista de los señoríos, y 3, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, que pertenecen a la corona, que es la conquista del realengo. La vida de los señoríos era mucho más dura, pues porque por la dependencia absoluta al señor feudal y el pago de impuestos que deben pagarle al señor feudal. Bueno, pero volvamos un poco más atrás en el tiempo. Tenemos que hablar de Cristóbal Colón, obviamente. En 1492, Cristóbal Colón emprende el viaje que le llevará a América, sin que él sepa que iba a ser América, pero su navío sufre un incidente y pasa un mes en La Gomera antes de volver a salir. Antes de volver, cuando sale lo hace acompañado también de aborígenes, vuelta a salir de aborígenes. Fíjense que están 2 veces ya saliendo como esclavos, una tercera vez saliendo hacia América con Colón, como esclavos también, me imagino, porque no creo que fueran también en plan conquistadores. A partir de ahora, Canarias se convierte, desde que Cristóbal Colón se lleva a los canarios y entre que están los vientos alisios creando ahí una especie de ruta. Recuerden que los barcos son barcos de vela que se guían por el viento, entonces van siendo llevados a toda esa zona de la Florida, de Centroamérica, de Venezuela, etcétera, toda esa costa de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que Canarias se convierte en un punto, una parada inevitable entre las rutas comerciales entre los dos continentes por su posición estratégica, llegando a ser por este motivo muy importante. Y entramos ya en la última parte, en el último de los 4 que he dividido la historia de Canarias. Seguimos, los canarios han vivido durante los últimos siglos en un régimen feudal. Ya saben lo que es un régimen feudal, unos pocos tienen mucho y que dominan a muchos campesinos que son pobres. Llega el siglo XIX, Napoleón invade España, las cortes españolas se trasladan a Cádiz, al sur de España. Allí se redacta la primera Constitución española en 1812, donde se eliminan los señoríos en todos sitios, en Canarias también. Recuerden que en Canarias estaban 4 islas que pertenecían a los señores feudales, y el país se reestructura en provincias. Canarias también se convierte en una de las provincias que pertenece a España. Surge aquí, desde este primer momento, ya desde 1812, surge la rivalidad famosa que hay y que ha llegado hasta nuestros días, entre Gran Canaria y Tenerife, por ver quién se queda con el dominio del archipiélago. En este siglo se inicia el cultivo de la cochinilla, en el siglo XIX, de la que se saca un bichito que está en las tuneras y que tiene un color como la teja y que es muy apreciado pues para teñir telas, para pintar casas, barcos y cosas de esas. Y por supuesto también se vive del plátano. Durante todo el siglo la migración continúa y sobre todo hay una gran migración a Cuba. Más de 50.000 canarios migran a Cuba. Llegamos al siglo XX, España pierde todas las colonias de América, que son muchas. Allí donde se habla español, pues eran las colonias europeas, las colonias españolas. Es decir, pues pierde México, pierde Perú, pierde Chile, pierde Argentina, pierde pues prácticamente toda Sudamérica, quitando Brasil. Es decir, todos los países donde se habla español en Sudamérica, eso era español, por algo se habla español. Perdimos Cuba, de ahí viene el refrán, y aquí voy a aprovechar para no perder el espíritu del canal, que al fin y al cabo es explicar expresiones. Hay una expresión que se dice que es, no te preocupes, más se perdió en la guerra, que es cuando ocurre una catástrofe, y por ejemplo, una catástrofe o algo negativo. Por ejemplo,
Ay, Dios, el móvil se me cayó en la bañera y se me mojó o se me rompió. Y alguien para intentar animarlo, no te preocupes, mujer, más se perdió en la guerra, más se perdió en Cuba. Cuando se dice más se perdió en la guerra o más se perdió en Cuba, es lo mismo, como queriendo decir frente al dolor que sintieron los españoles por perder la isla de Cuba. Bien, hecho este pequeño inciso, sigo con la historia de Canarias. Llegamos al siglo XX. Como decía, España pierde las colonias en América y claro, esto supone un corte en el tráfico comercial y afecta a las Islas Canarias principalmente, a toda España, pero a las Islas Canarias recordemos que eran una parada inevitable, donde se dejaban allí muchos tesoros y mucha riqueza. En 1936 es donde queda lo peor por venir. Viene el señor Francisco Franco, que destinado en Canarias, sale a emprender su ofensiva militar, dando lugar a la guerra civil que empieza del 36, acaba en el 39 y se queda, pues termina en la dictadura franquista. Una época pues terrible para Canarias. ¿Por qué? Pues porque Franco utilizó las Islas Canarias como un lugar para aquellos que estuvieran en contra del régimen, un lugar de destierro, un lugar de presos políticos. Bueno, yo estuve en la isla de La Palma. Si la isla de La Palma es un triángulo invertido, esta zona de aquí, Fuencaliente, aquí se han encontrado una fosa. Y también en Santa Cruz de Tenerife, en pleno corazón de Santa Cruz, de la capital de la provincia y de la isla, hay otra fosa en Tomecano. Había. Bueno, pues es una época terrible, como ya digo, por este tipo de cosas. Con esta situación, Canarias, lógicamente, obviamente, pues se empobrece todavía más y sucede que empiezan a emigrar a Venezuela. De ahí viene esta relación tan estrecha que tenemos los canarios con los venezolanos, porque ha habido una emigración en el pasado. Mi abuelo, yo soy nieta de un emigrante venezolano, de estos que por cierto no volvió, como muchos tantos, dejando aquí familias, dejando familias pues en la miseria. Hicieron su vida allí, se quedaron allí y tan felices. Y vamos, mi madre no sabe ni cuándo murió su padre, ni yo conocí nunca a mi abuelo, ni nada. Y fue, pero una cosa muy, muy normal. Algunos regresaron con fortuna, pero otros se quedaron. Bueno, con la muerte de Franco, que Dios lo tenga, si es que alguna vez conoció a ese señor o lo conocerá, en fin, vamos a no juzgar a nadie. Con la muerte de Franco llega la democracia y en 1982 se otorga a las islas el Estatuto de Autonomía, que por fin divide al archipiélago en dos. Digo por fin porque estaba esta rivalidad entre que mando yo, mandas tú, y al final pues con el Estatuto de Autonomía se consigue poner orden a esta rivalidad y se establece que la comunidad autónoma de Canarias se va a dividir en dos provincias. Una, Santa Cruz de Tenerife, que incluye las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y la otra, pues la provincia de Las Palmas, pues que está conformada por la isla de Gran Canaria, de Lanzarote, Fuerteventura y recientemente pues también se considera isla La Graciosa. Antes era considerado un islote y no tenía pues ayuntamiento ni nada de eso. A finales del siglo XX y a lo largo del siglo XXI, pues ¿cómo está compuesta la población canaria? Pues por multitud de africanos y africanas que huyendo de sus países utilizan a Canarias como puerta de entrada para Europa y también que se quedan porque aquí hay comunidades senegalesas importantes y también marroquíes, en fin, no solo es una puerta para Europa, algunos se quedan. También está formada la población canaria por trabajadoras y trabajadores que vienen de la península. Está formada por los jubilados y jubilados nórdicos que huyendo del frío pues también se instalan aquí en las islas, que tienen un buen clima.
y también por la población latinoamericana con la que, por supuesto, a lo largo de todos estos siglos, del siglo XV en adelante, del XIV, XV, pues hemos establecido unos lazos muy fuertes y pues actualmente están viviendo pues colombianos, venezolanos, sobre todo venezolanos. A Venezuela incluso se le llegó a llamar alguna vez, pues por este motivo, la octava isla. Que por cierto, ahora con lo de la Graciosa me imagino yo que será la novena, no sé, se me ocurre. En fin, a esto añado yo, y esto ya es un poco de mi cosecha, que no solo está esta población, está más, no solo están los que acabo de mencionar, están también con el tema de la globalización y de que transportarse, oye, el transporte no es como antes con vela, sino que ahora pues son mucho más rápidos y está internet y está... Aquí hay de todo. Están los chinos, están los indios, están pues la comunidad senegalesa también, están, en fin, aquí en Canarias hay de todas las nacionalidades que hay en este mundo. Estoy segura de ello. El que no está viviendo ha pasado por aquí. Entonces, bueno, no quiero dejar quiero terminar este vídeo haciendo una recomendación de que escuchen la canción de Pedro Guerra, de Cataiza, la niña guanche, porque es una canción preciosa, de verdad, no solo por la letra, sino por la música, no tiene desperdicio. A mí, y tratando este tema de la esclavitud y de cómo realmente se llevaban y mataban a los aborígenes, y prácticamente realmente el que hoy diga que tiene sangre guanche es que desconoce totalmente la historia de Canarias, totalmente, porque con la colonización, entre matanzas, que te llevó de esclavo para aquí, descubro América, te llevo de esclavo para allá, emigración te llevo también de esclavo, en fin, poca población aborigen bereber queda para que ahora, por supuesto que hay sangre bereber en las venas de muchos canarios, seguro, pero sangre pura, poca, habrá, pero poca. Yo de hecho hice el curso de Historia de Canarias hace como 4 o 5 años y se decía que 1200 familias nada más tenían sangre pura, porque claro, también es verdad que vivieron en las montañas aislados. Pero yo creo que después de pasado tanto tiempo y con la globalización y todo eso, ni las montañas ni nada, aquí todos están, ya hay mezcla. Somos los colonizadores, los que vinieron a echar a los guanches, y mucha gente todavía se identifica con la figura de un guanche, cuando nosotros somos los que quitamos a los guanches, prácticamente, o como mucho tendremos algo en nuestras venas. En fin, les reitero que escuchen la canción de Pedro Guerra de Cataiza, la niña guanche. Es la historia pues de una niña que es raptada por los castellanos y que se la llevan como esclava a Castilla. Y es preciosa, preciosa de verdad. Y hasta aquí el vídeo. Espero que les haya gustado. Por favor, todos mis respetos a los historiadores, que no pretendo ni mucho menos que esto sea la historia de Canarias. Hay 20.000 leyendas, 20.000 episodios bonitos que contar, pero bueno, estaría demasiado largo el vídeo, que ya de por sí lo está haciendo. Así que lo voy a dejar aquí. Todos mis respetos a los historiadores si he fallado en algo. Si es así, agradecería que lo pusieran en los comentarios, porque es un tema que me apasiona, la historia en general, la historia de todo, de las palabras, la historia de la historia, todo. Así que, bueno, si les ha gustado este vídeo, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal para recibir más vídeos, y hasta el próximo vídeo.